ante una cuarta oleada de COVID-19 en el mundo, principalmente en los Estados Unidos e Israel, ¿qué medidas se toman y qué representa este rebrote? Y por supuesto en México, especialmente con el avance de la jornada de vacunación, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Ya más adelante también hablaremos con nuestros invitados de temas económicos. ¿Quiénes son? Pues ni más ni menos que Víctor Aramburu y Mario Campa, que se va a conectar ya con nosotros en unos instantes. Mientras tanto, te saludo, Víctor, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, gracias. Hola Azul. Hola, y hola, Vic. quienes los están viendo. Víctor, pues esta cuarta oleada de COVID-19 que desde hace unos días se registra en varios países del mundo, ¿qué es lo que está representando? ¿Cómo la están enfrentando? ¿Qué tiene que ver la variante Delta en ella? ¿Y nos irá a caer en México y cómo? Pues la variante Delta ya está aquí y ya está en varios lugares, ¿no? O sea, se estima que es alrededor ya del 40% de los nuevos casos en varios países. No solamente, justamente, como decía, no solamente es en Israel y Estados Unidos, sino hay otros países que pues la curva ya está empezando a crecer, ¿no? Como en Alemania y en Canadá. En Israel, por ejemplo, bueno, hay más de 800 casos nuevos por millón al día. En Estados Unidos más de 400 y bueno, en México son 139 nuevos casos por millón al día. Sin embargo, bueno, pues la buena noticia es que gracias a la vacunación y precisamente Israel es uno de los países, digo, como recordarán, ¿no? Que tuvo una campaña bastante agresiva, incluso quizás hasta de agandalla, ¿no? De vacunas, ¿no? De las Pfizer. Ya va por la tercera. Así es, sí, no, ahorita ya se quieren ir justamente a una tercera dosis. Está muy bueno, ya de hecho ya la están aplicando. La buena noticia en ese sentido es que pues, las vacunas sí funcionan, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Israel, la mortalidad, básicamente por millón de habitantes, es de 3, cuando en la ola anterior pues llegó a ser hasta más del doble, ¿no? O sea, para Estados Unidos fue de 10 y de 7 para Israel. En México estamos en 5, lo cual quiere decir que, y anteriormente en la ola fue igualmente de 10, entonces pues quiere decir que la vacunación sí ha servido, ¿no? O sea, en ese sentido, pues la mejor medida es apresurar a la vacunación. Y en ese sentido, bueno, pues Israel tiene una tasa de vacunación del 69%, ¿no? Por ahí se decía que el umbral para alcanzar la inmunidad de rebaño debería ser del 70%, quizá ahorita ya anda del 80%, pero bueno, ellos están muy cerca, ¿no? Estados Unidos está como por el 60%, y en México andamos por el 44% de la población adulta que al menos ha recibido una dosis, siendo que el promedio mundial pues es del 33%, entonces estos tres países, o sea, incluyéndonos, pues estamos por arriba del promedio y parece ser que pues si bien no se detienen los contagios porque esta variante es mucho más contagiosa, pues sí se reduce a más de la mitad, ¿no? La mortalidad, lo cual pues es bastante alentador dada la situación. Pues es que eso nos lleva de alguna manera. Hola Mario, bienvenido. ¿Nos escuchas? Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Yo lo que digo es que esto nos lleva como a replantear qué es lo que significa ya para este momento contener, digamos, la pandemia. Ya no necesariamente tiene que ver con el número de contagios, sino ya estamos viendo mucho más atención en términos de las hospitalizaciones, los fallecimientos, que está relacionado directamente con la vacuna. Y también, pues eso nos lleva necesariamente a entender que hay que coexistir con esto. Y ahí está, por ejemplo, el regreso a clases. Mario, ¿qué piensas? ¿Cómo ves todo este escenario? Sí, bueno, las necesidades han ido evolucionando conforme la pandemia también lo ha hecho, ¿no? Comentabas bien, ahora ya tenemos problemas distintos, tenemos incluso segmentos de la población afectados más que otros. Por ejemplo, los jóvenes en muchos países son los que en estos momentos ocupan las camas, por ejemplo, de terapia intensiva, porque son muchos de los que todavía no están vacunados, y entonces también vemos dinámicas ya también distintas sobre también lo que implica el regreso a clases. Sabemos que organismos multilaterales reputados como la UNICEF están diciendo que hay que regresar a clases, pero por supuesto pues sigue estando cierto riesgo latente, y eso pues ha hecho que algunos grupos hayan manifestado pues cierta cautela sobre algo que muchos gobiernos han tratado con mucho tacto y que han anunciado que habrá un regreso gradual, por supuesto, con protecciones, con protocolos. También ha abierto, por supuesto, ahora un nuevo debate, la pandemia, sobre, por ejemplo, si hay estas tensiones éticas entre una tercera inoculación en algunos países
cuando muchos, por ejemplo, en África todavía no reciben pues la primera dosis, ¿no? La gran mayoría de la población de un continente entero no ha recibido una sola dosis, y algunos países ya están pensando en una tercera, como también anunció recientemente Estados Unidos. Entonces son dilemas nuevos con los que nos vamos topando conforme la pandemia avanza. Lo cierto es que hay muchos casos en este momento en Israel, en los Estados Unidos también están subiendo las curvas de contagio. Aquí en México afortunadamente llevamos pues 3 semanas de descenso, pero evidentemente todavía nos falta alcanzar tasas de vacunación más altas, ¿no? Que llevamos un 45%, es un porcentaje importante, ¿no? Bueno, de temas de salud vamos a aprovechar que nos acompañan esta noche y nos vamos a ir a temas económicos, a temas financieros, porque está este asunto de los derechos especiales de giro que a través del Fondo Monetario Internacional pues le corresponden a México más de 12,000 millones de dólares. Y pues quisiera preguntarte, Víctor, esta noche estos recursos ¿para qué deben y pueden ser utilizados? Porque por ahí andan diciendo que no es moneda de cambio, Víctor, es un activo con el cual se puede pagar deuda pública. Se puede, más hay que hacer una transacción en ese sentido, ¿no? Digo, hay que recordar que el Banco de México tiene autonomía y pues en ese sentido ellos son los que determinan, ya que incluso está en la propia ley del Banco de México, bueno, pues que esto forma parte de las reservas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la forma en la cual se podrían utilizar básicamente es que el gobierno mexicano se los compre utilizando recursos de la tesorería de la federación o quizá emitiendo algunos bonos que los intercambia, ahora eso sí, en pesos, y de esta forma pues obtendría esta parte que no hay que decirlo, o sea, no todos están millones de dólares, digamos que esta es la conversión que se hace, pero en realidad es un paquete que incluye yenes, euros, o sea, activos denominados en euros, en yenes, en dólares, incluso en renminbis, ¿no? En la moneda china, que se puede hacer este cambio, y sí tendría la ventaja, como ha comentado el presidente, bueno, pues de reducir, ¿no?, un pasivo que quizá tenemos ahí de deuda externa, donde quizá las tasas eran más altas, aprovechando pues que ahorita las tasas están más bajas, ¿no? Y entonces pues pagar una parte quizá de la deuda. Eso se podría hacer, pero pues esto está sujeto a que Hacienda pues haga ese intercambio con el Banco de México en pesos o ya sea en bonos, y pues que se transfieran entonces a la tesorería y ya determinarán, bueno, pues a qué se le destinan. Pero a ver, ¿cuál es el estatus de las cosas? Porque por un lado el presidente sí ha dicho muy claramente que quiere que eso se use para pagar la deuda, pero parecería que el Banco de México va por otro lado, Mario. Sí, bueno, hay un debate muy interesante porque las reservas del Banco de México, por ejemplo, si están invertidos en instrumentos de deuda de otros gobiernos, vamos a suponer que de Estados Unidos, la tasa de rendimiento realmente es muy baja, es quizá del 1%, en algunos instrumentos será incluso menor. En cambio, cuando tú sales en estos momentos a los mercados internacionales a emitir deuda en moneda extranjera, pues estás logrando tasas de entre el 4 y el 5%. Entonces aquí pues hay una cuestión de por medio de qué tanto le conviene al país endeudarse a tasas más altas cuando tiene activos en el extranjero que le están dando un rendimiento tan bajo. Por supuesto, detrás de esto también hay cierta protección bancaria de por medio, y en ese sentido pues es bueno tener cierto margen de reservas. La pregunta aquí es qué tanto, ¿no? Qué tanto necesitamos seguirlas acumulando, porque incluso el comercio internacional cayó cierto tiempo y eso quizá mitigaría también las necesidades de tener activos en moneda extranjera, ¿no? Entonces yo creo que pues evidentemente esto puede abrir un debate siempre y cuando tengamos en consideración algunos puntos, como que hay que seguir manteniendo cierto colchón, pero que también pues si el país no tiene en estos momentos tantas necesidades porque hay muy poco rendimiento en esos activos extranjeros, pues quizá entonces haya que utilizarlo para evitar un mayor endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Víctor, utilizarlo para evitar un mayor endeudamiento es algo que ha generado muchísima polémica durante todo el día de hoy. ¿Tú cómo ves? ¿Por dónde debe ir? Así es.
Pues hay que recordar, ¿no? Que, digo, también es un tema de qué denominador estemos utilizando, pero hay que recordar, bueno, que con la caída del PIB del año pasado, pues sí, el endeudamiento como proporción del PIB se incrementó en ese sentido. Sin embargo, ya con la recuperación que vamos a tener este año, pues probablemente esto vaya a bajar. Se podría utilizar, digo, parece ser que en este año ya las cosas, hay mucha más certidumbre, ¿no? De la que había en el año pasado, también incluso respecto al tipo de cambio. Y entonces, en ese sentido, la deuda externa que tenemos denominada en dólares o en otro tipo de divisas, pues se podría cambiar, ¿no? En ese sentido, y convertirla en deuda interna en pesos, que pues sobre eso sí tenemos mayor control y no haría que no se disparara tanto. O sea, en ese sentido, sí podría representar una ventaja. Ahora, de lo que comentaba Azul, pues que hay toda una polémica, ¿no? También respecto a eso. Pues el propio gobernador del Banco de México, si no recuerdo mal, fue la semana pasada o antepasada, pues andaba diciendo que sí se podría hacer este intercambio siempre y cuando, bueno, pues la tesorería los comprara, ¿no? O sea, en pesos, y bueno, pues aquí lo que intercambiarían serían activos en monedas extranjeras que podrían utilizarse pues para pagar la deuda. Entonces, pues en ese sentido puede ser algo o sea, es una negociación, importante. es una negociación que sí se podría dar. Y que parece ser que el gobernador pues está de acuerdo. Está dispuesto. ¿No? Ahora yo, para cerrar, Mario, yo te preguntaría, el presidente ha planteado sobre este y otros temas, pero sobre este en particular, que hay una especie de cambio de paradigma, digamos, de cómo se pueden utilizar esta clase de instrumentos, y no parecería ser que México estuviera aislado, digamos, del mundo, porque hay otros países que también están considerando usarlo para el pago de sus deudas. ¿Cómo ves aquí? Sí, bueno, de hecho, a raíz de esta polémica, en parte pues originada por México, pero por la que también atraviesan otros países, pues el mismo Fondo Monetario Internacional pues reconoció que sí puede ser utilizado para el pago de deuda, siempre y cuando se respeten pues a las autoridades monetarias de cada país, y dio algunos mitigantes, ¿no? Pero pues abre esta sana, creo yo, polémica sobre también de cuál es el curso que deben seguir en estos momentos los países que han enfrentado retos derivados de la pandemia, ¿no? Muchos tuvieron que recurrir a la deuda, y no hablamos de un tiempo normal, ¿no? Son condiciones atípicas donde todavía algunos países están considerando mayor estímulo económico también derivado de estas últimas olas de COVID. Y pues en ese sentido, algunos de ellos preocupados de que su deuda pueda seguir escalando, su deuda con respecto al PIB, que es una métrica que se utiliza mucho para analizar pues la salud de las finanzas públicas en un país, pues que si estas están deteriorándose bajo esas razones numéricas, pues entonces que quizás sí convenga utilizar estos instrumentos pues para amortiguar ese impacto, y con ello pues darle al país un poco más de maniobra para instrumentar una política fiscal, ¿no? Un poquito más expansiva, es decir, gastar un poquito más para que la economía pues no se ralentice, ¿no? Claro, bueno, pues entonces la salud monetaria de poco serviría si las finanzas públicas y la deuda pues están fuera de control. Sí, bueno, en estos momentos también estamos viendo que las autoridades monetarias tienen otras preocupaciones. Estamos viendo un poquito de inflación a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos está arriba del 5%, pero algunos bancos también han sido un poquito tolerantes con ese aspecto, porque se estima, por ejemplo, que los energéticos suban a lo largo de los siguientes meses, para después ya por una simple base comparativa empezar a bajar, ¿no? Lo cual pues llevaría a un choque más que nada transitorio. Hay algunos problemitas a nivel internacional, por ejemplo, con los chips del sector automotriz, lo que ha afectado algunas cadenas productivas en la manufactura, pero realmente no hay tanta preocupación en cuanto a inflación ahorita para los bancos centrales, y en ese sentido tampoco hay tanta preocupación en materia de endeudamiento excesivo a nivel internacional, sobre todo por las condiciones de la pandemia. Entonces yo creo que se podrían analizar distintos mecanismos, y este es uno de ellos, ¿no? Pues muchas gracias, Mario, Víctor, por habernos acompañado y habernos explicado. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.